Lección número 9 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 24 de agosto. El título de la lección de hoy es, El Código del Pacto. El tema central de la lección es, el Código del Pacto, un conjunto de leyes que Dios le dio a Moisés, para regular la vida diaria del pueblo de Israel, enfatizando la santidad, la justicia y la protección de los más vulnerables. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El capítulo 21 de Éxodo forma parte del Libro de la Ley, también conocido como el Libro del Pacto, que abarca los capítulos 20 al 23. Inmediatamente después de que Dios da los 10 mandamientos en el monte Sinaí, tal como lo vimos en Éxodo capítulo 20. Dios procede a dar leyes más específicas y detalladas a Israel. Estas leyes no son un conjunto arbitrario de reglas, sino una extensión y aplicación práctica de los 10 mandamientos. Desde nuestra perspectiva adventista, entendemos que estas leyes civiles y ceremoniales fueron dadas para una nación teocrática en un tiempo y lugar específicos. No reemplazan la ley moral de los 10 mandamientos, que es eterna y universal. Más bien, nos muestran el carácter de Dios, un Dios justo, compasivo y protector, especialmente de los más vulnerables. Estas leyes, aunque a veces parecen duras a nuestra mente moderna, estaban destinadas a establecer una sociedad justa, a diferencia de las naciones paganas vecinas, y a protegernos de la opresión y la injusticia. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1 al 2. Estas son las ordenanzas que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. En estos versículos, vemos una de las primeras leyes civiles dadas por Dios, el trato de un siervo hebreo. Es importante notar que no se trata de esclavitud en el sentido moderno y opresivo. Era una forma de servicio por un tiempo limitado, a menudo una solución para una persona que no podía pagar sus deudas. Dios, en su sabiduría y bondad, nos da una ley que limita el tiempo de servicio a 6 años, garantizando que el siervo no sea un esclavo de por vida, sino que tenga la esperanza de la libertad. Nos enseña el valor de la libertad y el respeto por la dignidad humana. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. En este versículo, se protege la unidad familiar. Si un hombre soltero se convirtió en siervo, saldría soltero. Sin embargo, si ya estaba casado, su esposa también saldría libre con él. Esto nos muestra cuán sagrada es la relación matrimonial para Dios. Él no aprueba la separación de las familias, y sus leyes civiles reflejan su profundo respeto por el matrimonio y la familia. Versículo 4. Si su amo le diere mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. En este versículo, se presenta una situación más compleja. Si el amo le daba una esposa a su siervo, ella y sus hijos permanecían con el amo. Esto podría parecer injusto, pero debemos entender el contexto. La mujer en cuestión era una sierva del amo y no una hebrea libre. El siervo tenía la opción de salir libre o quedarse con su familia. Esta ley nos desafía a pensar en lo que priorizamos, la libertad personal o la lealtad a la familia que Dios nos ha dado. Versículo 5 al 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. En estos versículos, vemos el hermoso principio del servicio voluntario y por amor. Si el siervo amaba a su amo y a su familia, podía elegir quedarse y servirle de por vida. La perforación de la oreja era un signo visible de esta elección personal y permanente. Esto es un profundo símbolo del servicio que nosotros, como creyentes, le ofrecemos a Cristo. No somos siervos por obligación, sino por amor. Hemos sido comprados por un precio, pero nos quedamos con Él, porque lo amamos. Es un recordatorio de nuestra total dedicación a nuestro Señor y Maestro. Versículo 7 al 11. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su amo, por lo cual no la desposare, se le permitirá que sea rescatada. Y no la podrá vender a pueblo extraño, porque la ha tratado deslealmente. Pero si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella como se acostumbra con las hijas. Si le tomare otra, no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas 3 cosas no le hiciere, ella saldrá libre sin dar dinero. En estos versículos, Dios nos muestra su especial cuidado por las mujeres.
Una hija que era vendida como sierva no era tratada como un siervo común. Su venta a menudo tenía la intención de convertirse en la esposa del amo o de su hijo. Dios protege su dignidad, prohíbe que sea vendida a extranjeros, y exige que se le provea su alimento, su vestido y sus derechos conyugales. Si estos derechos no se cumplían, ella era liberada sin costo. Nos enseña el profundo respeto que debemos tener por la mujer y la importancia de protegerla de la opresión. Versículo 12. El que hiriere a alguno, causándole la muerte, morirá. En este versículo, se establece una ley fundamental de justicia retributiva, el principio de la vida por vida. La pena de muerte se aplica en casos de asesinato intencional. Esto subraya el inmenso valor que Dios le da a la vida humana. Como hijos de Dios, creemos que la vida es sagrada y que la justicia debe prevalecer. Versículo 13. Pero el que no lo acechó, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. En este versículo, se hace una distinción crucial entre el asesinato intencional y la muerte accidental. Dios, en su justicia, nos provee de una vía de escape para quien mata a alguien sin intención. Más adelante en la historia de Israel, se establecerían las ciudades de refugio, para proteger a quienes cometían homicidio involuntario. Esta ley nos muestra que Dios es un Dios justo, que discierne las intenciones del corazón y nos protege de ser castigados injustamente. Versículo 14. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo para matarlo con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. En este versículo, se refuerza la gravedad del asesinato premeditado. Ni siquiera un homicida con alevosía podía encontrar refugio en el santuario de Dios. Esto nos enseña que la justicia de Dios es implacable contra la maldad intencional. No hay lugar de escape para el pecado deliberado. Versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. En este versículo, se subraya la santidad de la autoridad familiar. La ley castiga severamente la agresión a los padres, que eran la base de la sociedad y los representantes de Dios en el hogar. Esto nos recuerda la importancia de honrar a nuestros padres, como lo establece el quinto mandamiento, y la seriedad con la que Dios toma esta responsabilidad. Versículo 16. Asimismo el que secuestrare a una persona, y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. En este versículo, se condena el secuestro. El valor de la persona y su libertad es tan grande para Dios que el secuestro es castigado con la pena de muerte. Esto nos enseña que el tráfico de personas es una abominación ante los ojos de Dios. Él valora la libertad de cada ser humano, creado a su imagen. Versículo 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. En este versículo, el castigo para la maldición a los padres es tan severo como el castigo por la agresión física. El respeto verbal es tan importante como el respeto físico. Esto nos recuerda que la lengua tiene un poder inmenso para hacer el bien o para destruir, y que debemos usarla para bendecir y no para maldecir. Versículo 18 al 19. Si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que le hirió, solamente le pagará por el tiempo que perdió, y hará que le curen enteramente. En estos versículos, se aborda el tema de las peleas y las lesiones no fatales. Si alguien hiere a su prójimo pero no le causa la muerte, el atacante no muere, pero tiene la obligación de pagar por el tiempo que la víctima perdió, y por todos los gastos médicos. Esto nos enseña el principio de la responsabilidad personal. Debemos hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones y reparar el daño que causamos a otros. Versículo 20 al 21. El que hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y murieren bajo su mano, será castigado, mas si sobrevivieren por 1 o 2 días, no será castigado, porque es su dinero. En estos versículos, se establece una ley sobre el trato de los siervos. Si un siervo moría inmediatamente, el amo era castigado. Sin embargo, si sobrevivía, no se castigaba al amo. Este versículo ha sido malinterpretado, pero en el contexto original, nos protege de la crueldad arbitraria. Un amo que golpea a su siervo de forma que muere inmediatamente demuestra un desprecio por la vida que merece castigo. Un siervo que sobrevive demuestra que el amo no tenía la intención de matarlo. Aunque puede parecer duro, es un reflejo de que la vida humana, incluso la de un siervo, es valiosa para Dios. Versículo 22 al 25. Si algunos riñeren, y uno hiriere a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber otro daño, será multado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y lo que decidieren los jueces. Mas si hubiere otro daño,
entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos versículos, vemos la protección de la mujer embarazada y el nonato. Si una mujer embarazada es herida y pierde al bebé, el agresor debe pagar una multa. Sin embargo, si se le hace un daño a la madre, entonces la pena es mucho más severa, con la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo. Es importante entender que la ley del talión no era una licencia para la venganza personal, sino un principio de justicia limitada y proporcional para ser aplicado por los jueces. Su propósito era evitar la venganza excesiva y desproporcionada. Versículo 26 al 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente a su siervo o a su sierva, por razón de su diente lo dejará ir libre. En estos versículos, se establece que si un amo le causa una herida grave a su siervo, como la pérdida de un ojo o un diente, el siervo debe ser liberado. Esto nos enseña que el cuerpo del siervo es más valioso que su servicio. Es una ley que nos protege de la crueldad y el abuso, y nos recuerda el valor de la dignidad humana. Versículo 28 al 32. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde antes, y a su dueño se le había advertido, y no lo guardó, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, y también su dueño morirá. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a siervo o a sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. En estos versículos, se trata el tema de la responsabilidad por los animales. El dueño de un animal es responsable de los daños que éste cause. Si un buey mataba a alguien, era apedreado. Si el dueño sabía que su buey era peligroso y no tomó precauciones, entonces él también era culpable de homicidio y podía ser condenado a muerte, aunque se le permitía pagar un rescate para salvar su vida. Este pasaje nos enseña la importancia de la responsabilidad civil. Debemos ser cuidadosos en nuestra vida diaria para no causar daño a otros, y si lo hacemos, debemos hacernos responsables. También nos muestra que la vida de un siervo era valorada en 30 siclos de plata, un precio significativo que nos recuerda el valor de cada persona ante los ojos de Dios. En conclusión, Éxodo capítulo 21 es una demostración práctica de la justicia y la misericordia de Dios. Aunque a veces puede parecer un conjunto de leyes duras, en realidad nos provee de un marco legal que protege a los más vulnerables en la sociedad, siervos, mujeres y quienes sufren un accidente. No eran leyes para una sociedad esclavista como la conocían otras naciones, sino para una nación que se regiría por la justicia divina. Desde nuestra perspectiva adventista, entendemos que estas leyes no son el Evangelio, pero nos señalan el carácter de Dios, un Dios que valora la vida humana, la justicia, la responsabilidad y la dignidad de cada persona. Nos recuerda que nuestro servicio a Él debe ser por amor y no por obligación, y que la justicia debe prevalecer en nuestra vida diaria. Estas leyes nos animan a ser responsables de nuestras acciones y a cuidar de los demás, reflejando así el amor de nuestro Salvador en un mundo caído. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, con toda la lección? En Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, se relaciona directamente con toda la lección porque es la fuente textual principal que detalla los principios del Código del Pacto, discutidos en el pasaje. La lección se centra en la naturaleza y el propósito de este código, y Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, proporciona los ejemplos específicos que demuestran su aplicación práctica. El texto de la lección describe el Código del Pacto, como leyes dadas por Dios para que el pueblo pudiera vivir con santidad, y más importante, con justicia. Muestra cómo el código protegía a los esclavos, un grupo vulnerable, limitando su servidumbre a 6 años y ordenando su liberación en el 7º. Esto contrasta con las prácticas de esclavitud de otras culturas, y subraya la misericordia y la justicia de las leyes divinas. Con respecto al homicidio y las lesiones corporales, el pasaje detalla las consecuencias para estos actos, estableciendo un sistema de justicia que valora la vida humana y la integridad física. Estas leyes son un pilar del Código del Pacto, que busca detener la maldad y construir una sociedad ordenada. La lección presenta el concepto general del Código del Pacto y sus propósitos. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, funciona como un caso de estudio detallado que da vida a esos conceptos.
Sin este pasaje, los principios de la lección serían ideas abstractas. Al leer los versículos, se comprende cómo los principios de la justicia y la protección del vulnerable se traducen en mandatos claros y específicos para la vida cotidiana de los israelitas. En esencia, Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, es el ejemplo principal que valida y explica el tema central de toda la lección. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Aunque la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en gran parte del mundo, sus manifestaciones sutiles aún persisten. La lección nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar los principios del Código del Pacto en nuestro propio entorno, luchando contra la injusticia, la explotación y la desvalorización de las personas. La aplicación de estos principios nos anima a proteger a los vulnerables, a ser justos en nuestras interacciones y a promover la dignidad y el valor de cada individuo en nuestra sociedad. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 32, la pregunta es: ¿qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos, el homicidio y las lesiones corporales? Dios estableció normas para liberar esclavos hebreos tras 6 años, castigar el homicidio intencional con la muerte y exigir compensación o libertad en casos de lesiones graves. Todo busca justicia y dignidad en la sociedad israelita. En resumen, la lección examina el Código del Pacto, un cuerpo de leyes detalladas que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera vivir en santidad y orden. A diferencia de las leyes de otras culturas, este código protegía a los más vulnerables, como los esclavos hebreos, y establecía principios de justicia y equidad. Se destaca que estas leyes, aunque antiguas, sentaron bases para la vida en sociedad que valoran la dignidad humana y la protección de los débiles, abordando temas como la esclavitud, el homicidio y las lesiones corporales con un enfoque único de misericordia y justicia. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy domingo 24 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.